Cantemos. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Amén. Majestad, de su poder cantar. Dice, Él es creador, sustentador, gobernador. Cante ahí en su casa, cante fuerte su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria y el hebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Amén. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Fuerte majestad, la gloria celebrar. Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. De adorarle, ven, abre tu corazón a él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad
de la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorar. Ven, abre tu
cantamos. Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo si de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. Amén. Hola, ¿me dejan abrazarlos? ¿Cómo extraño el estar juntos en el templo cada domingo, los miércoles? Llego y veo las bancas vacías y me hace falta algo. Entonces paso por cada banco, voy orando, voy mirando y me digo, algo aquí hace falta. Y estoy compartiendo mi corazón, ¿no? ¿Qué hace falta? Están los hermanos juntos en armonía, como dice la Biblia. Creo que este tiempo de crisis, de pandemia, nos está ayudando a valorar la hermosura de poder congregarse. ¿Está listo para orar conmigo? Padre, gracias porque vemos que tu palabra siempre es buena y siempre nos habla. Nos dijiste que era muy lindo estar los hermanos juntos en armonía y es una verdad. Podemos ver un video, podemos escuchar tu palabra, nos edificás y nos hablás, pero cuánta falta me hace el poder estar juntos, abrazarnos, decirnos lo que sentimos cara a cara. Pero te agradecemos porque tenemos este medio y oro, Dios, por cada uno de mis queridos hermanos de la iglesia. Pero, Señor, oro por tu pueblo, que en este momento está pasando un tiempo difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir estudiando la Biblia. Si ustedes se fijaron, yo tomé Mateo 14. De hecho, estoy con la Biblia abierta ahí. Y estoy viendo diferentes aspectos porque quiero que aprendamos a ver a Jesús. ¿Se anima a ir conmigo? Voy a algunas cosas leerlas literal, otras las voy a narrar, pero sí quiero que veamos a Jesús. Si usted tiene un poco a mano lo que estudiamos las veces anteriores, empezamos a ver todo el capítulo de Mateo y vimos a Jesús como soberano, vimos a Jesús como sacerdote, pero ahora quiero que veamos a Jesús sirviendo, pero de una manera diferente, un siervo que se acerca en los momentos difíciles. Si usted se acuerda, versículo 23, estaba Jesús solo, dejó la multitud, se toma un tiempo, empieza a orar, y a partir del versículo 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero, este pero me encanta. Enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no teman. Y vamos a hacerle algunas preguntas y después vamos a tomar unos textos paralelos para poder ver a Jesús, pero ver también a personas que pasaron momentos difíciles. Quizás usted se habrá encontrado con amigos o compañeros de trabajo y le preguntan, ¿y dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Y dónde está Dios que está muriendo gente? Bueno, desde que yo tengo uso de razón y por todo lo que he leído de historia, crisis siempre hubo y siempre habrá hasta que venga Jesús. Pero fue la experiencia del salmista David
fue la experiencia del apóstol Pablo, fue la experiencia de muchas personas. Y vamos a hacer algunas preguntas al texto. Vemos a Jesús viniendo sobre el mar. ¿Qué es lo que más miedo le daba a los discípulos en este momento? La tormenta. El mar que se ponía, que se movía. Entonces, ¿qué hace Jesús? Camina sobre el mar. Rompe todo esquema. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Estaba haciendo un milagro y caminando sobre el mar. Pero llegó hasta ellos en el momento justo. El salmista dice, ¿a dónde estás, Dios? Y muchas veces se queja y tiene un Dios distante y no podía ver a Dios con claridad. A los discípulos les estaba pasando lo mismo. Entonces, haciéndole preguntas, vino a ellos sobre el mar. ¿Quién vino? Jesús. ¿A quiénes vino? A sus discípulos. Pero viéndoles, Dios ve mi necesidad. En estos días converso mucho con gente de otros países que está pasando necesidades. Déjeme decirle que nosotros en Costa Rica estamos muy bien. Tengo amigos en Italia, España, Argentina, Perú, que no han salido de su casa por más de 40 días. El estar encerrado afecta emocionalmente. El estar afectado emocionalmente, si no mantienes una buena comunión, te afecta espiritualmente. Porque uno va perdiendo el ritmo de lo que es salir, respirar, tomar aire. Pero Jesús está viendo eso. ¿Cómo me gusta ese versículo en Génesis cuando dice, el viviente que me ve? Claro, los ojos de Dios están mirando todo lo que está pasando aquí y lo están viendo a usted y me están viendo a mí. Viéndoles andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo diciendo, es un fantasma. Ahora, los discípulos vieron, Jesús los vio, fue mutuo esto. La mirada de Jesús fue una mirada de ternura queriendo ayudar. La mirada de los discípulos fue una mirada de temor, ¿quién es el que viene? Y pensaron que era un fantasma. Y yo me preguntaba, ¿por qué no le conocieron? Bueno, no le conocieron porque estaban atravesando un momento difícil y cuando mis emociones empiezan a acelerarse y pierdo la comunión con Dios, eso hace que quede turbado. Por eso hay palabras del Señor Jesús, San Juan capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. No se turbe, o sea, estén tranquilos. Los discípulos estaban turbados y ya Jesús sabía eso, por eso Él los vio y corre en su auxilio. Ellos lo vieron y piensan un fantasma, porque su corazón estaba turbado. Sé que estamos pasando un tiempo difícil que no tiene precedente para nosotros, pero esto ya ha pasado y seguirá pasando. Y el Señor sabía que íbamos a estar en momentos difíciles. Filipenses capítulo 4, por ejemplo, algo que deberíamos practicar. Fíjense, capítulo 4, versículo 6. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted se acuerda, acabamos de pensar, los discípulos vieron al maestro y vieron un fantasma, tenían miedo, pero el maestro había visto a los discípulos. El apóstol Pablo, muchos años después, nos dice que nos regocijemos en el Señor y que por nada tengamos afán, que por nada tengamos temor. Dice que podemos, delante de Dios, con toda oración y gracia, poner nuestra ansiedad. Ahora, si usted piensa en este versículo, me habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando voy mirando la Biblia, en diferentes lugares me habla de descansar en Él. El Señor Jesús, en Mateo, dice que vengan a Él todos los que están cargados y trabajados y Él los hace descansar. El apóstol Pedro dice, echando mi ansiedad sobre Él. ¿No está ansioso? ¿No está preocupado? Lamentablemente tenemos internet, muchas noticias y vemos lo que está pasando aquí en Costa Rica y creemos que estamos en una crisis total y la única crisis es no ver a Dios claramente porque Dios está sobre la crisis. Así como caminó sobre el mar en la tormenta, hoy
el Señor está cerca. Cuando miramos el Señor está cerca, aquí en el libro de Filipenses, no se refiere a la venida del Señor, sino a la cercanía que podía tener. Es el mismo apóstol Pablo que le sentía a su lado. Recuerden algo que tiene que ser fundamental en esta etapa de nuestras vidas. No estamos solos. Tal vez no podemos congregarnos, nos quitaron toda muleta humana, pero el Señor está cerca porque está viviendo dentro nuestro. Y podemos sentir su abrazo y podemos sentir su cariño y disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Teniendo ánimo. Si usted mira, cuando hay voces de miedo, empieza el Señor a decirles, tengan ánimo, yo soy, no teman. Palabras que les daba tranquilidad. Pensemos en el ánimo. El desánimo es una de las cosas que el diablo más ha utilizado para poder destruir la obra de Dios. Es como que tiene una navaja afilada y pincha un globo o una bomba aquí en Costa Rica y no podemos guiarnos por lo que sentimos. Tenemos que guiarnos por lo que creemos. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Es un andar, es un paso a la vez. Y es cierto, estamos en un momento difícil. Hemos visto mucha gente morir. Hemos visto todo un país que se viene abajo económicamente. Pero Dios no está en crisis. Dios es nuestro proveedor. Y así nos está viendo y va a venir a nosotros. Yo no sé cuál es la adversidad que usted está pasando. No sé si se siente solo o sola, pero sí sé algo. Dios no es un Dios distante. Dios está cerca y se regocija en mí. Cuando yo voy mirando la Biblia y me gustaría leerle todo, ¿no? Pero definitivamente el tiempo no nos deja. Pero fíjese, por favor, capítulo 2, versículo 13 del libro de Efesios, esta carta maravillosa. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Qué fuimos hechos? Cercanos. Este es el momento de entender que no tenemos que vivir una rutina religiosa, sino una relación personal. Fuimos hechos cercanos y Él se regocija en nosotros, somos la obra de sus manos. Una vez que hemos recibido a Jesús como Salvador, nos sella con su presencia y podemos vivir caminando cada día en su poder. ¡Qué lindo! Nos hace cercanos. Ahora, las tormentas de la vida siempre van a estar, los problemas siempre van a estar. Me acompaña Génesis, el relato que tanto conocemos de Abraham e Isaac. Por favor, Génesis 22. Si usted se acuerda, empieza el libro de Génesis probando a un hombre, al primer Adán, y cuando prueba a Adán, Adán fracasó. La fe de Adán no pudo ser puesta a prueba y salir aprobada, pero la fe de Abraham fue probada y salió intacta. Empieza diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Y qué le dice a Abraham? Heme aquí. Primer pregunta, ¿qué hace usted ante la prueba? Sé que en muchos momentos usted ha escuchado que cuando hay una prueba, luche. No. Señor, ¿hay una prueba? Heme aquí. Y el Señor pasa la prueba por nosotros, porque nosotros no tenemos esa fuerza. Si usted va mirando el capítulo 22 de Génesis, Abraham se levanta muy de mañana, versículo 3, prepara el asno, toma a Isaac su hijo, corta leña y se va al lugar que Dios le dice, obediencia absoluta. No discutió, no, Señor, pero es mi hijo, es el hijo de la promesa. No, obediencia absoluta. Se va al lugar. Al tercer día, levanta sus ojos y ve el lugar de lejos. Cuando pienso en levantar los ojos, pienso en las veces que la Biblia dice poner los ojos en Jesús, mirar las cosas de arriba. ¿Dónde está viendo? Si todo el día ve noticias, va a pensar cuánta gente murió acá, cuánta gente murió allá, cómo está el coronavirus. Pero si pone los ojos en Jesús, va a decir cuánta gente necesita la compasión, cuánta gente necesita el Evangelio, porque está poniendo la mirada en donde tiene que estar. Pero Abraham
ve de lejos el lugar y le dice a sus siervos, me voy con el muchacho, adoramos y volvemos. Pero ¿cómo? Si Dios le había dicho que iba a matar a su hijo. Pero Abraham era un hombre de fe. Y estaba siendo probado, pero confió absolutamente en Dios, que todo lo que Dios hacía era bueno. Y así Isaac hubiera muerto, Dios hubiera sido glorificado, como lo vemos en el caso de Job. Pero sigamos con Abraham. Vemos que prepara todo, iban juntos conversando. Papá, ¿y el cordero? Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Un padre influenciando a su hijo. Papá, ¿qué está haciendo? Porque nosotros transferimos nuestras vidas en las vidas de nuestros hijos. Son nuestros discípulos. Entonces, en el versículo 10, Abraham extiende la mano para degollar a su hijo. Y ahí aparece Dios. Así como en el capítulo 14 de Mateo, en esa tormenta, el Señor ve a los discípulos y llega a ellos. Acá Dios estaba viendo a Abraham y llegó y le dice, no mates a tu muchacho, no extiendas la mano. Yo conozco que temes a Dios, y yo marqué eso, yo conozco que temes a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor El temor no es miedo, el temor es amor. Abraham amaba a Dios, y cuando Abraham obedeció, adoró, se santificó, entonces Abraham alza sus ojos, mira a sus espaldas y había un carnero trabado, y Abraham toma el carnero y le ofrece en holocausto. Después le pone en este lugar, Dios proveerá, Jehová Jireh. Pero yo no sé cuál es su problema. Si tiene un problema emocional, Jehová Jireh. Si tiene un problema económico, Jehová Jireh. Si tiene un problema físico, Jehová Jireh. El Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con los discípulos, es el Dios que está con usted y está conmigo. De hecho, aquí hay un ejemplo, pero hermoso, un ejemplo de sustitución. Si pensamos en nuestra salvación, un día Dios estaba en la cruz y yo tenía que morir. Dios me quita a mí, se pone Él. Ese intercambio lo podemos ver como la doctrina de la justificación. Ese intercambio lo podemos ver como una sustitución. Yo tenía que morir, pero Jesús murió por mí. Imagínense si no tenemos un Dios cercano. Ahora, Abraham tuvo problemas, nosotros tenemos problemas, los discípulos tuvieron problemas. Vamos a Juan capítulo 11. ¿Se acuerda? Lázaro, amigo del Señor Jesús, se muere. Marta y María sabían que Jesús podía hacer un milagro, pero vemos que le llega la noticia al Señor Jesús de que Lázaro estaba muerto, y Jesús no va enseguida. Vemos todo el texto y dice, me alegro por vosotros de haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Y pasaron 4 días. Entonces llega a Betania y fíjese, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Un reclamo. Pero hay una respuesta maravillosa. El Señor le dice, tu hermano resucitará. ¿Qué acaso está mal reclamar a Dios? No, usted puede reclamar y Dios siempre le va a dar una respuesta para satisfacer su necesidad. Definitivamente no me hubiera gustado ser Lázaro, porque una vez que estoy en la presencia de Dios, ¿tener que volver? No, para nada. Pero Jesús, el agua viva, Jesús el pan de vida, Jesús también es aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree en esto? ¿Usted cree que Jesús es el único camino, la única verdad, la vida, y que puede darle vida a usted? Ahora, pensemos un poquito emocionalmente. ¿Cómo se habrá sentido Marta y María sabiendo que su hermano Lázaro había muerto? Mal. Ellas tenían a Jesús cerca, pero no lo tenían dentro como tenemos nosotros. ¿Pero sabe algo? Jesús no vino en el momento que ellas querían, pero llegó. ¿Cuándo? En el momento exacto. Al tiempo de Dios. De Dios son los tiempos, no son míos. Y cuando yo quiero algo, lo quiero ya. Y Dios a veces me dice, todavía no,
tenés que esperar. Ahora, cuando pienso en todo lo que está pasando y veo que el Señor viene caminando, vaya conmigo de vuelta a Mateo 14, porque quiero que usted se grabe las palabras de la respuesta del Señor, cuando le dice, tengan ánimo, tengan ánimo. Recuerde, el ánimo no depende de una oración, el ánimo es una decisión de mi propia voluntad. El ánimo yo lo decido porque el Señor colocó en mí su gozo, el gozo del Espíritu Santo. Y cuando tengo ese gozo puedo estar animado. Si no miro a Dios y miro las situaciones me voy a desanimar. Pero el Señor dice, ten ánimo, ten ánimo. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándoles una palabra de serenidad. Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo soy. Una palabra diciendo Señor. El yo soy, para los judíos, era una palabra fuertísima. Acuérdense que cuando vienen a buscarlo para llevarlo arrestado, yo soy el que soy. Wow. Cuando va el faraón, yo soy el que soy. El yo soy era importantísimo. Entonces, una palabra de serenidad, pero una palabra de señorío. Y luego le dice, no teman, no teman. Los deja tranquilos. Pero Señor, tengo miedo. Sí, está bien, pero no tengas miedo. Y en el día que temas, confía en mí, dice el Señor. Porque el gozo del Señor es nuestras fuerzas. Ahora fíjense, el Señor viene caminando por el agua, porque para el Señor no hay crisis. Nosotros hacemos las crisis. Pero quiero ver otro ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba enfermo y, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Verdad que usted, al igual que yo, más de una vez, queremos que Dios actúe y venga ya? Bueno, es muy cierto cuando la gente dice que Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice esperar. A Pablo le dijo, mi gracia te es suficiente. ¿Qué es gracia? Que tengo lo que no merezco. Dios no sanó a Pablo, pero lo sostuvo por su gracia. Pablo también vivió un incidente fuertísimo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Y usted se acuerda que hace un ratito le dije, cuando tenemos una prueba, déjela que Dios la pase, como fue el caso de Abraham. Bueno, el apóstol Pablo estaba siendo probado más allá de sus fuerzas, y escribe 2 Corintios hablando del Dios de toda consolación, que nos consuela para que podamos también consolar a otros. Pero nos cuenta una experiencia que él vivió. En el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Anotó, más allá de nuestras fuerzas, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Yo quiero que de este pasaje usted se grabe dos cosas. Fueron más allá de las fuerzas y la confianza en Dios. ¿Qué significa más allá de las fuerzas? Cuando el apóstol Pablo utiliza aquí que estaba abrumado sobremanera, es como cuando tomo una aceituna para exprimirle y sacar aceite. Nosotros estamos siendo cincelados por la mano del Maestro. Somos una obra de Dios en proceso. Y no hay nada que yo pueda hacer para evitar eso. Cuanto más le voy conociendo, la meta de Dios es que Cristo sea formado en mí, que la gente pueda ver a Jesús. Y el apóstol Pablo, para dejar de lado toda muleta humana y toda autosuficiencia, dice, abrumado más allá de nuestras fuerzas. ¿Y cuál fue el resultado? Señor, me rindo, no puedo más. Y terminó diciendo, para que aprendamos a confiar en Dios. Pensemos en la palabra confianza o la palabra fe. Ahora, hay una fe intelectual que todo, sí, yo creo, todo el mundo cree en algo. Hay una fe emocional, no sirve para nada, pero está la fe salvadora, que es dejar de confiar en mí y transferir esa confianza en la bendita persona de Cristo. Como he dicho todos estos domingos, el autor y consumador de la fe. Que no son palabras mías, son palabras de Pablo. El justo vive por fe. Una transferencia
para que aprenda a confiar en Dios. ¿Y quién es Dios? El que resucita a los muertos, o sea, un Dios poderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tomó a los discípulos en medio de la tormenta y le dicen, no teman, no teman. Y a mí me llamó mucho la atención porque me ha pasado que hubo momentos de mi vida donde yo estaba mal y sabía que era salvo, tenía la certeza absoluta de que si moría iba al cielo, pero no podía sentir a Dios. Y leía la Biblia, miraba, y como que Dios no me hablaba. ¿Y vio lo que le pasó a los discípulos? No le conocieron. La meta de la vida cristiana no es llenarse de teología, es experimentar a Dios. ¿Pero por qué no le conocieron? Bueno, no le conocieron porque estaban turbados y porque su comunión con Dios se había empañado. Permítame preguntarle, ¿cómo está aprovechando el tiempo estos días? Si bien aquí en Costa Rica no estamos encerrados, pero pasamos más tiempo en casa, en otros países sí están literalmente encerrados. Saben que hay algunos enemigos para nosotros mismos: la televisión, la computadora, el teléfono, el WhatsApp, la radio. Qué bueno es aprender a estar quietos y saber que Él es Dios, porque no le conocieron. Y tal vez tenemos que aprender a entender que Dios es y será el mismo ayer y por los siglos. Vamos conmigo a Isaías 43. Y sé que les estoy dando muchos versículos, pero quiero leerlos con usted. Y fíjense si no le hace bien escuchar esto. Versículo 2. Cuando pases por el coronavirus, no dice así, ¿no? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová. A ver, otra vez. En Mateo 14 estábamos viendo la tormenta. La misma tormenta que nosotros vivimos hoy a nivel mundial. Jesús vio a sus discípulos pasando y se fue hacia ellos. Ellos vieron a Jesús y recibieron una palabra de estímulo. Tengan ánimo. En este momento, Dios quiere quitarnos toda muleta humana y ayudarnos a depender absolutamente de Él. Porque Dios está probando nuestra fe y quiere que crezca nuestra fe. Pero la fe no viene por mirar el Facebook. La fe no viene por mirar una buena predicación. La fe viene por la palabra de Dios. De hecho, tuve una conversación uno de estos días con una persona que aprecio muchísimo y le pregunto, ¿leíste tu Biblia? No, pero escuché una predicación excelente suya. ¿Y ayer? No, pero escuché una predicación de fulano de tal. No sirve. ¿Por qué? Porque la Biblia y usted tienen que estar juntos. Yo hablo con Dios por medio de la oración y Dios me habla por la palabra. Nada reemplaza a la palabra de Dios. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ahora, no importa lo que usted le tema, Dios está ahí. ¿Tiene un problema emocional? Bueno, la Biblia dice, de la manera que recibimos a Cristo andamos en Él, y las emociones tienen que ser controladas por Dios. ¿Cómo se controlan por Dios? La palabra de Cristo morando en abundancia, la Biblia haciendo la vida en nosotros. Y cuando pienso en todo lo que está pasando en Costa Rica y en diferentes países, veo una oportunidad maravillosa para que nosotros, como hijos de Dios, podamos compartir el Evangelio con otros. Ahora, quiero leer algo aquí. El temor y la fe no pueden estar en un mismo corazón, porque el temor ciega los ojos de la presencia del Señor. ¿Tiene miedo? ¿Miedo a qué? Muchos cristianos hoy están con miedo. Miedo a un contagio, miedo a una situación que se les escape de control, miedo a que un familiar pueda partir con el Señor. Bueno, en el mismo corazón no puede habitar el temor y la fe, porque el amor de Dios echa fuera el temor, y se lo he dicho cada domingo y se lo seguiré repitiendo. Pero entonces, ¿cómo hago? Usted va a temer, pero acérquese y sea consciente, en primer lugar, de la presencia de Dios en su vida. En segundo lugar, sea constante con la palabra de Dios cada día. No hay otra cosa, no tiene sustituto, es la palabra de Dios. Los discípulos no tenían una Biblia como tenemos nosotros, tenían a Jesús. Y Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman, y pasaron una experiencia maravillosa. La experiencia de ellos puede ser la nuestra. En esta tormenta que estamos viviendo, Dios nos toma
Y Él se pone. Y es excelente. ¿Por qué? Porque yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él. Y cuando pienso un poquito en esto, necesito preguntarle lo siguiente. Usted como hijo de Dios, ¿qué está haciendo en este momento? Es el mejor momento para compartir el Evangelio con nuestros amigos, pero no un Evangelio de temor al coronavirus, sino un Evangelio de gracia, la gracia de Dios que se manifestó para salvar a todos. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, yo le desafío a tener compasión y compartir el Evangelio. Pero tal vez usted está mirando porque no tenía otra cosa que hacer y dijo, bueno, voy a mirar una predicación. Usted necesita saber algo. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Todos, sí todos. El hombre nació con un problema, ese problema se llama pecado. Pero yo soy bueno, no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero yo tengo buenas obras. Bueno, nuestras obras son como un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Pero ¿qué puedo hacer? No podemos hacer nada para alcanzar la meta divina. ¿Por un solo pecado Dios me va a condenar? Sí. Por cuanto todos pecamos, fuimos separados de la presencia de Dios. Y estar separado, la separación es la condenación, y la condenación me habla del infierno. Si usted hace una ley rápida por el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús habló más del infierno como una forma de advertirnos que del mismo cielo. ¿Y por qué habló del infierno? Habló para que el mundo pueda entender que Dios le quiere tener como el hijo. ¿Y qué es el infierno? El infierno es el lugar que Dios preparó para aquellos que no creen y no le reciben y no obedecen el Evangelio. Están excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder para siempre. Es un lugar donde el fuego no se apaga, el gusano no muere, de condenación eterna. Así que todos somos pecadores. La consecuencia de haber pecado es el infierno. Pero tengo una buena noticia. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de ser pecadores, Jesús vino. Vino como un niño, creció y fue a la cruz. Y después de haber sufrido los juicios más injustos, llegó a esa cruz. En la cruz lo crucifican. Derrama su sangre. Y la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Así en este momento ya sabe, pecador o pecadora, nadie está exento. Una mentira, un mal pensamiento. Nacimos pecadores. La paga del pecado es la muerte, pero la solución, Cristo. Cristo mostró su amor muriendo en la cruz, intercambiando su vida y poniéndose Él, murió en mi lugar. La sangre de Cristo limpia todos mis pecados y Dios me regala la salvación. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Nada, no, absolutamente nada. Usted, en este momento donde usted se encuentra, si se da cuenta que es pecador o pecadora, es porque Dios está produciendo el arrepentimiento. Entonces dígale, Señor, te pido perdón, porque soy pecador o pecadora, porque te ofendí. Te pido que tu sangre limpie todos mis pecados. Usted va a entender, usted va a sentir, y Dios va a poner en usted el deseo de orar y decirle, Señor, sálvame, te necesito, vení a mi vida. Desde el día que yo recibí a Jesús como Salvador, todo fue diferente. ¿Todo me fue bien? No, todo fue diferente. ¿Por qué? Porque me trasladó del reino del infierno al reino de su amado Hijo, y me llama Hijo. Soy hijo de Dios. ¿Qué tuve que hacer? Recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces, en esta tormenta que estamos pasando, en esta pandemia mundial, tal vez sea la mejor oportunidad para que usted pueda encontrarse cara a cara con Jesús. La Biblia dice para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Él quiere vivir en su vida. ¿Lo deja? Si usted lo deja, la Biblia dice a todos los que creen y le reciben, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ore conmigo. Padre, te pido en este momento por cada persona que nos está viendo, si alguno no tiene a Jesús como su único Salvador, que hoy sea el día que entienda que necesita a Jesús. Y aquellos que somos tus hijos, que estamos pasando por esta tormenta, gracias porque la pasamos juntos. Gracias porque nos ves y podemos verte. Y gracias, Señor, porque no hay nada
mejor que tirarnos a tus pies y decir que te amamos. Gracias por cada circunstancia, por más difícil que parezca. Y gracias, Señor, porque sos el Dios que provee y nos sostiene. En el nombre de Jesús.